se está preparando algo bastante especial, así que yo le doy el pase a usted, pues, mi querido Lalo Presley. Así es, Marcos Arcos, desde el sector de Peyuco te saludamos. Hola, ¿qué tal amigos y televidentes del Tutti Frutti de Vértice TV? Nos encontramos en las playas espectaculares de lo que es el sector de Peyuco. Desde acá te vamos a invitar para que conozcamos un poco de lo que es el Expo Tuning, que ya se vieron unas actividades espectaculares para las, obviamente, actividades veraniegas de este verano 2013. Para eso vamos a invitar a nuestro amigo León. ¿Qué tal, León? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Te queremos recordar que estamos a esta hora llegando a toda nuestra provincia de Yaquihue y también a la ciudad de Osorno, también a nuestros amigos de Río Bueno y La Unión. La idea de conversar contigo, León, es hacer saber que se viene ya un evento de Expo Tuning, ¿verdad? Correcto, el 2 de febrero vamos a realizar la sexta fecha, gracias también a Facultad Taitao, de nuestros amigos que siempre nos han apoyado acá en la discoteca, en Peyuco, en diario. Así que están todos invitados el 2 de febrero desde las 12 del día hasta que las velas no arden, como se dice, porque vamos a tener una fiesta tuerca igual oficial aquí en la terraza de Taitao. Así que todos cordialmente invitados. Obviamente vamos a tener todo lo que es Expo Tuning y audio que viene de la competencia Zona Sur, acá en Puerto Montt. Justamente nos encontramos con Mauricio, ¿verdad? Podríamos conversar también con él un poco. Aquí está el amigo y Mauricio. saludarlo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo anda todo? Todo bien, ya segundo año que estamos participando junto a León en el Expo Tuning y nos estamos preparando para ese día. Vamos a tener todo el día habilitado, tenemos estacionamiento privado para la gente, vamos a tener la barra habilitada, todo listo para que tengamos una fiesta desde muy temprano. ¿Este va a ser el primer evento que se va a realizar aquí en Facultad Taitao? Sí, este es el primero que vamos a realizar aquí, así que estamos preparándonos desde ya. Hay mantención trabajando todo el día para que tengamos listo para esa fecha, hagamos un buen evento. ¿Cómo ha estado, aprovechando un paréntesis, cómo ha estado el verano 2013, estos primeros días de este año? Nos acompaña el tiempo, así que por supuesto que la gente también responde. Muchos turistas. Sí, bastante afluencia de turistas durante la noche y durante la tarde, ya que tenemos de las 7 de la tarde habilitada la terraza. Tenemos todo muy bien, nos ha ido muy bien. Junto al hermano mayor, que es Taitao. Por supuesto, sí, es un solo local, diferenciado por el nombre, pero es uno solo, o sea, al final por dentro es todo lo mismo. Bueno, Marcos Arcos, en los estudios, vamos a volver donde usted, don Marcos, pero en un instante más le vamos a mostrar imágenes de los vehículos que a esta hora de la tarde nos vienen a acompañar en una nota especial, obviamente, para este Tutti Frutti. Son diferentes las expos, una es de audio, otra es de llantas, y de eso conoceremos más en el próximo contacto, ¿verdad? Junto a este Tutti Frutti nos despedimos y nos encontramos. Mira, no tengo el retorno muy claro, yo sé que algo me preguntas, pero bueno, en breve saldremos de esa pequeña duda. Vamos a los estudios y ya volvemos con nuestro amigo León, que es el encargado también de realizar este evento este mes de febrero. Bueno, gracias, mi gran amigo Lalo. Espectacular los autos, cómo lo dejan, puede ser hasta un cacharrito, pero lo enchulan, se dan un tiempo. Es toda una pasión, una pasión puerca para nuestros amigos. Ojalá que el evento sea pero todo un éxito, porque se juntan varios y todos se hacen el contacto para poder entonces enchular estos automóviles que al final quedan una joyita. Tal como